La Ilustración surge en el siglo XVIII. Hay que tener en cuenta que la Ilustración surge después de la ciencia moderna y durante la ciencia moderna. ¿Sí? La ciencia moderna es ese fenómeno de ciencia de la naturaleza separada del conocimiento de la Iglesia, que se produce entre los siglos XVII al XIX. Es decir, que estamos hablando del siglo XVIII, es posterior, pero a la vez también es contemporánea a la ciencia moderna. Es decir, que la ciencia moderna sigue siendo una forma de conocimiento avalada por la sociedad de ese momento. Obviamente que cuando hablamos de Ilustración, estamos hablando de Europa. Básicamente el texto les habla de Kant, de la Europa continental, y de Adam Smith, que es el Reino Unido. Entonces la corriente surge después y durante sería la ciencia moderna, con lo cual ya hay un cuestionamiento a la Iglesia como fuente de conocimiento. Lo que va a hacer la Ilustración es continuar en esa línea de cuestionamiento a la Iglesia y va a cuestionar a la Iglesia como fuente de poder. ¿Sí? ¿Por qué la cuestiona como fuente de poder? Y porque todavía en ese entonces seguía siendo la Iglesia la que legitimaba a las casas reales, es decir, a los monarcas, en esa función justamente de gobernar los reinos. Hay que tener en cuenta que en el siglo XVIII no hay naciones. Las naciones surgen a finales del siglo XVIII, o sea, después de la Revolución Francesa, y en el siglo XIX. De hecho, al siglo XIX se lo llama el siglo de las naciones europeas. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII todavía había reinos. Entonces, los reinos justificaban su autoridad, estos monarcas, que generalmente eran monarcas absolutos, concentraban en ellos todos los poderes, tenían la autoridad ejecutiva, tenían la autoridad legislativa, se hacían las leyes como les gustaban, las ejecutaban y también juzgaban. Y además, encima de todo eso, estaban por encima de las leyes, es decir, que todos podían ser juzgados menos ellos. ¿Y quién les daba a los monarcas esta autoridad o quién les legitimaba a los monarcas esta autoridad? La Iglesia, ¿sí? Porque el Papa era como un primer ministro de Dios. Entonces el Papa entendía que Dios le daba a ellos la autoridad para decir, bueno, en Francia tiene que gobernar la familia mengana. Sí, de hecho hay un montón de guerras que se sucedieron en el interior de Europa vinculados a que obviamente ese aval no era gratuito, cada monarquía tenía que dar dinero metálico y en especies, productos del reino, digamos, al Vaticano, cuando a veces el Vaticano juzgaba que no eran suficientes esos productos que le enviaban, o que tenían un mejor partido, ¿no? Que les podía dar más dinero, la Iglesia habilitaba a que el otro invadiera los otros reinos, que fue lo que ocurrió con España. Por eso España pagaba tanto a la Iglesia, ¿sí? Eran tan los favoritos de la Iglesia. A esa unión entre la monarquía y la Iglesia se la llama antiguo régimen. ¿Sí? A esa cuestión de que el Papa dice que la familia de fulanos tienen que gobernar tal reino. ¿Sí? Eso se llama antiguo régimen. Bueno, la Ilustración como corriente histórica va a criticar eso. ¿Por qué va a criticar eso? ¿O bajo qué fundamento va a criticar eso? Bajo el fundamento de que todos los hombres tenemos razón, o sea, tenemos uso de la razón. De hecho, Descartes decía algo que para la Ilustración va a ser premisa, que es lo siguiente, que la razón es lo mejor repartido entre los hombres. Es decir, puede haber hombres más inteligentes y hombres más brutos, pero todos tienen razón, dice Descartes. Bueno, eso que señala Descartes se vuelve una premisa para la Ilustración. Sí, es una premisa en realidad de la ciencia moderna. Se vuelve también una premisa para la Ilustración. Entonces, si todos los hombres tenemos uso de razón, ¿por qué seguir gobernados por un monarca? ¿Por qué no formar una democracia? En parte, para que tuvieran estas ideas políticas, los ilustrados están influenciados básicamente por la idea siguiente. Porque ya para el siglo XVIII, ya anteriormente, pero bueno, en el siglo XVIII mucho más, había, digamos, de parte de los intelectuales, una gran amplitud o una gran lectura de los textos clásicos, griegos y romanos. ¿Y qué pasa? Los griegos y los romanos habían vivido en democracias, o al menos en periodos habían vivido en democracia. Entonces se inspiran en ese modelo de democracia griega y romana y plantean la idea de una democracia.
¿Bajo qué principios? Bajo los principios de la igualdad, y hay que tener en cuenta que la igualdad para la Ilustración es igualdad jurídica, o sea, es igualdad ante la ley. No es igualdad en el sentido nuestro. En el sentido nuestro, cuando hablamos de igualdad, no hablamos solamente de igualdad ante la ley, hablamos de igualdad también en el sentido de igualdad de oportunidades. Todos tenemos que tener acceso a la educación, todos tenemos que tener acceso a internet, todos tenemos que tener acceso, yo qué sé, a lo que se les ocurra. No es ese tipo de igualdad, no es una igualdad material, es una igualdad solamente jurídica. Que en el momento que la plantean tiene mucho sentido eso de la idea de la igualdad jurídica, porque en en el antiguo régimen o en estos reinos ocurría lo que se denomina sistema de privilegios. Es decir, que si alguien era un noble, ¿sí?, tenía determinados privilegios, podemos decir la palabra derecho, pero no es apropiada, determinados beneficios por tener, yo qué sé, por ser marqués, por ser conde, que si vos eras un ciudadano común no los tenías. Entonces los ilustrados van a luchar por eso, porque la ley sea la misma para todos. Ese primer principio de igualdad se refiere a eso. Después hay otro principio que es el de fraternidad, o sea, que significa hermandad. Y con hermandad, o es el lema de la Revolución Francesa, con fraternidad, lo que quieren decir los ilustrados es la idea fundamental de que los hombres somos hermanos por la razón. De esta manera están queriendo, digamos, desemantizar el término hermandad. ¿Por qué? Porque en el cristianismo también se habla de hermandad, pero hermandad en Cristo, hermandad en cuanto somos hijos de Dios. Como la Ilustración, o dentro de la Ilustración hay un fuerte movimiento ateo, o al menos de renegar de algunas cuestiones de Dios, aparece la idea de fraternidad solamente por el hecho de ser una misma especie y por el hecho de solamente tener razón todos. Es decir, desaparece Dios, o sea, hay una hermandad, pero ya no es por Dios, es por nuestra razón. Es la razón la que va a avalarnos en nuestra hermandad. Y el otro punto del lema de la Revolución Francesa es la libertad. Cuando los ilustrados hablan de libertad, no se refieren a una libertad absoluta, se refieren a la libertad política, la capacidad que todos los hombres libres mayores de edad puedan elegir quién quiere que los gobiernen, puedan integrar, o sea, puedan ser parte de un poder legislativo, puedan proponer leyes, es decir, se refieren al hecho de poder participar de una democracia. Esa es básicamente los puntos importantes de la Ilustración como corriente intelectual, sin meterme todavía con Kant ni con Adam Smith. Profe, no sé si me podría aclarar lo de la igualdad jurídica. Lo de la igualdad jurídica es porque no todo el mundo tenía igualdad ante la ley. Hoy en teoría, ¿no? O sea, si a mí me llevan detenida o llevan detenido, no sé, a un diputado, tenemos igualdad jurídica. En realidad hasta por ahí nomás, porque tienen los fueros y demás, bueno, los políticos, pero en teoría tenemos una igualdad jurídica, vamos a ser juzgados por la ley de la misma manera. En aquel entonces no, o sea, si vos tenías un título nobiliario, había cuestiones que no eran delitos para vos. O sea, había acciones que podían no ser un delito. Si un noble violaba a otra persona, probablemente no fuera considerado un delito. En cambio, si un pobre violaba a otra persona, y sobre todo si era alguien de una condición superior a él, sí era un delito. Y entonces no había igualdad jurídica. La igualdad jurídica tiene que ver con ser mirados por la ley de la misma manera, ¿sí? Que a todos se nos apliquen las mismas leyes. Kant habla de la emancipación del hombre, ¿sí? Con la emancipación del hombre tiene que ver justamente con esta capacidad que tiene el hombre para poder elegir su destino, sea tanto su destino político a través de un voto o a través de la participación política, como puede ser cualquier destino, ¿sí? Elegir una carrera, elegir un trabajo. ¿Qué ocurre? Hasta el siglo XVIII todavía, fundamentalmente o básicamente las personas no eran libres de elegir con quién casarse, al menos tenían que pedir autorización, ¿sí? O sea, no, literalmente tenías que pedir la mano, te tenían que dar, además, o sea, no solamente la mujer no era libre de con quién casarse, el hombre tampoco, ¿sí? Al hombre le tenía que dar permiso también la familia, y si no era la familia, era el cura, tenía que dar el aval, y si no era el cura, era
el patrón del taller donde trabajaras, o el dueño del campo, o el noble dentro del territorio que vos vivieras. Porque hay que tener en cuenta que los nobles tenían grandes extensiones de territorio donde ellos actuaban dentro de su territorio como si fueran, entre comillas, como si fueran gobernadores, ¿sí? Ellos eran la ley dentro de esos territorios. Digo entre comillas como gobernadores porque los gobernadores tienen funciones limitadas, ¿sí? Acá esto no tenía ninguna función limitada, podían hacer literalmente, sí que literalmente hacían lo que querían. Pero actúan como una especie de gobernadores. O sea, si vos tenías un problema con tu vecino, ibas y tratabas de hablar con el noble o con algún funcionario, algún secretario, alguien que mandara al noble para esas tareas, ¿no? Tenían esas atribuciones. Y así también tenía atribuciones de no cumplir la ley. La misma ley que él disponía no la tenía por qué cumplir. Si vos te querías construir tu casa en un lugar, también le tenías que pedir autorización al dueño del terreno, porque difícilmente la gente se podía comprar un terreno. ¿Sí? Su terreno estaba siempre dentro de algún latifundio de estos terratenientes, ¿sí? Que eran los nobles. Entonces, básicamente vivías en una situación de pedir permiso para todo. Entonces, lo que dice Kant es que el hombre tiene que terminar con esa situación de minoría de edad. Y la denomina una situación autoculpable de minoría de edad porque, ¿por qué autoculpable? Porque entiende que el hombre ya está en condiciones de ser una persona libre, de ser una persona emancipada, ¿sí? De poder disponer de su vida como le parezca y querer continuar en esa situación de pedir permiso para todo, es decir, esa situación de tutoría, bueno, es culpable de parte del mismo hombre, por eso autoculpable. También hay que tener en cuenta que tampoco te podías dedicar a la profesión que vos querías, ¿sí? Vos te dedicabas, o sea, las personas se dedicaban a la profesión que provenía de los padres. Si querías cambiar de profesión tenías que conseguir el aval de dos o tres personas del otro gremio al que te querías cambiar, que te avalaran que te podías cambiar, si no, no podías cambiarte. Es decir, tenías que pedir permiso para todo, literalmente. Después otro punto importante en Kant es distinguir que él habla de la naturaleza humana como perteneciente a dos reinos. Que hay un reino de la obligación y un reino de la obligación y la naturaleza y otro reino de la libertad. El reino de la obligación o de la naturaleza está vinculado, digamos, a lo que el hombre no puede cambiar, ¿sí? Y eso tiene que ver con lo biológico, ¿sí? Yo no puedo evitar que me crezcan las canas. Me las puedo teñir, pero no puedo evitar que me crezcan las canas. ¿Sí? No puedo evitar que crezca el pelo, que me crezcan las uñas. No puedo evitar que si pongo la mano en el fuego me voy a quemar. Es parte de la biología. En la biología, dice Kant, y esto es parte de lo que vimos en la ciencia moderna, hay obligación, no hay elección. ¿Sí? El agua no puede llegar a los 100 grados y decir, hiervo o no hiervo, ¿no? Tipo, la Legrand, no puede ponerse, a ver, hiervo o no hiervo. No, va a hervir. No hay posibilidad de una elección. Entonces, a nivel biológico nos ocurre lo mismo. Yo no tengo posibilidad de decir, bueno, no voy a envejecer. Voy a envejecer. No voy a crecer. O yo quiero medir 1,80 m. No, crezco hasta donde me permite mi genética. ¿Sí? No tengo libertad. Sin embargo, ese es el reino de la naturaleza, del cual el hombre forma parte. No obstante, el hombre no es solamente reino natural, a diferencia de los animales. El hombre también pertenece al reino de la razón, dice Kant. En el reino de la razón hay libertad. Es decir, ¿cuál es el reino de la razón? El reino de las elecciones. Yo puedo elegir si voy a estudiar o voy a trabajar, o si voy a hacer ambas cosas, o qué carrera voy a estudiar. Yo voy a elegir si voy a ser una persona honrada o voy a ser un delincuente. ¿Sí? Yo puedo elegir. Tengo la capacidad de elegir. De ahí también se desprende, en el apartado, el tema del imperativo categórico. Yo ahora no me voy a meter en el imperativo categórico porque dentro de muy poco lo van a ver bien detallado en la unidad 5. En la unidad 5 se detalla bien el tema del imperativo categórico. Entonces, no quiero detenerme en ese punto porque luego se ve bien ese punto. Y otro punto importante de Kant es el giro copernicano.
El giro copernicano es, o sea, la expresión giro copernicano es una expresión cuando se habla de un cambio radical, ¿sí? Porque ¿qué hizo Copérnico? Dijo que en vez de girar alrededor de la Tierra, girábamos alrededor del Sol. O sea, un giro radical, un giro de 180 grados, es decir, un giro total. Bueno, ¿qué hizo Kant? La epistemología de aquel entonces, o sea, el estudio de la ciencia de aquel entonces, sostenía que el hombre era un sujeto pasivo frente al conocimiento. Es decir, que, supónganse, acá tengo un mate y yo estoy pasivo frente al mate. Es decir, yo lo único que tengo que hacer es comprender que esto es un mate. Kant va a decir que el hombre no tiene una actitud pasiva como se creía hasta ese momento. Va a decir que el hombre tiene una actitud activa. ¿Cómo? Bueno, y acá está lo importante. Para Kant, todos los hombres, o sea, la razón es universal, con lo cual todos los hombres tenemos exactamente la misma razón. Si todos los hombres tenemos la misma razón, frente a los mismos estímulos perceptivos, ¿sí? Frente a las mismas percepciones, frente a la misma percepción, todos nosotros, como tenemos la misma razón, dice Kant, y acá está la palabrita clave, construimos el objeto de la misma manera. Es decir, según Kant, acá no sabemos qué hay. ¿Qué hay ahí? No se sabe. De hecho, yo le muestro al gato y el gato no me va a decir mate ni va a saber que el mate sirve para que yo tome yerba, ¿no? Tome yerba mate. No va a saber que sirve para eso. Ni qué es esto. Y sin embargo lo va a estar viendo al mate. ¿Por qué el hombre dice que es un mate? Porque el hombre, dice Kant, construye el objeto. Cada uno de nosotros, con nuestra razón, frente a la misma percepción, decimos, ah, eso es un mate. Y nosotros estamos construyendo el objeto mate. Lo mismo si les muestro el termo, el celular, la lapicera, lo que se nos ocurra. Es decir, ese construir el objeto es una construcción universal. No es caprichosa. Yo no construyo un mate y otro construye un mono. Todos construimos un mate. Yo les muestro una lapicera y todos construyen una lapicera. ¿Sí? No es caprichoso. ¿Por qué estamos de acuerdo todos que esto es una lapicera? Bueno, para Kant no estamos de acuerdo por una cuestión de que de chiquitos nos enseñaron que era una lapicera. No, olvídense de ese discurso para Kant. Para Kant todos estamos de acuerdo de que esto es una lapicera porque todos tenemos exactamente la misma razón y entonces la vemos y construimos el objeto de que es una lapicera. No es que esta cosa me está diciendo soy lapicera y yo comprendo que es lapicera, sino que nuestra razón no puede construir otra cosa que no sea una lapicera. Gracias a este giro copernicano que hace Kant, va a poder aparecer más tarde la hermenéutica, ¿sí? Donde la hermenéutica va a decir, bueno, como nosotros construimos el objeto, no lo construimos por la razón exclusivamente, la hermenéutica, ¿no? Va a decir, no, lo construimos además por la cultura. Entonces ahí entra, sí, el discurso que cualquiera de nosotros podría tener, y no, porque de chiquito me enseñaron que eso es una lapicera. Si no me lo hubieran enseñado, no sabría qué era. Perfecto. Para la hermenéutica, ese discurso está bárbaro. Pero hay que entender que la hermenéutica es posterior a Kant. Para Kant, cualquiera, nosotros, o un japonés, o un taiwanés, o alguien que está inmerso en el Amazonas, mientras sea un hombre y tenga razón, enseguida tiene que construir el objeto lapicero. Profe, ¿podrás repetir lo del giro copernicano? Sí, que en vez, o sea, básicamente, sí, o sea, no se les pide mucha explicación a ustedes del tema del giro copernicano, pero lo que ustedes tienen que entender es que el hombre deja de tener una actitud pasiva frente al conocimiento para tener una actitud activa. Decimos que es activa porque no es que el hombre, o sea, que las cosas le dicen al hombre lo que son, sino que el hombre construye el objeto. Cuando hablo de construir el objeto, nos referimos, perdón, detalle que me había olvidado aclarar. Cuando hablamos de construir el objeto, nos referimos a construir el concepto. O sea, veo esto y construyo el concepto de mate.
veo esto y construyo el concepto de lapicera. O veo esto y construyo el objeto de anteojos. ¿Sí? O construyo el concepto de anteojos. O sea, el objeto para Kant no es la cosa, es el concepto. Punto donde a veces se generan errores, que uno no se da, nosotros lo tenemos ya tan internalizado que a veces nos olvidamos de aclararlo. ¿Se ve esto, gente? No es que el hombre por la razón tiene que saber que es una lapicera. La razón no me permite entender esta cosa que tengo adelante de una forma distinta que una lapicera. Tal vez la cosa que sea no lo sé, porque si yo la tiro al suelo mi gato se pone a jugar o mis gatos se ponen a jugar con la lapicera. ¿Sí? O sea, para ellos no va a ser una lapicera. Sin embargo, nosotros como somos hombres, nuestra razón nos limita para construir este objeto como una lapicera. Se ve, o sea, es nuestra razón que construye la idea, el concepto lapicera. No es que esto tenga en sí mismo la idea de lapicera. La diferencia con la hermenéutica es que la hermenéutica le va a negar es que no solamente con la razón construyo, o sea, construyo con la razón que esto es una lapicera, pero además de eso se le agrega la cultura y sí, obviamente la experiencia, o sea, cuál es mi trayectoria. Porque probablemente si vivo en el medio del Amazonas y nunca vi una lapicera, lo voy a mirar y no voy a saber qué es. Para eso está muy bueno la película Los hombres deben estar locos, locos, locos. Es una película del año del ñaupa. Un aviador por encima de un pueblito que no tiene contacto con el hombre blanco en Sudáfrica, se le termina la botella de Coca-Cola, la tira, cae intacta la botella, la encuentran en esta tribu que no tienen contacto con el hombre blanco y van interpretando qué es la botella de Coca-Cola. No les digo más nada, pero es muy buen ejemplo de hermenéutica esa película. Sí, es muy buen ejemplo de hermenéutica, cómo construimos el objeto de acuerdo a la cultura. Es la negación de Kant. La hermenéutica en cierto punto es la negación de Kant. Profe, consulta. Entonces, si tú, por ejemplo, no sé si si en el final puede ser una posibilidad de pregunta, diferencias entre hermenéutica y este concepto de Kant. No. Yo se los mencioné para que lo razonen. No, se los mencioné. Ok, listo. O sea, como una manera de que vayan razonando, o sea, de darles, digamos, cómo hay una continuidad en las ideas. Más allá de que acá vamos viendo a veces por temas, y a veces hay continuidades que no se ven si no las señala el profesor, o ustedes no se dan cuenta, no se ven. Bueno, se las señalé en función de eso. Lo mismo que les dice la relación con la ciencia moderna. O sea, en el texto no está lo de la ciencia moderna, pero bueno, uno la establece. Tampoco se las van a pedir esa relación, pero es para que ustedes lo razonen. Para que también les sea más fácil. Es más fácil cuando uno razona que cuando estás ahí medio forzado metiendo los datos ahí, medio a presión de memoria, ¿no? Comprimiéndolo, porque a veces cuando uno estudia, lo que no entiende es como un gran archivo zip, ¿no? Un gran comprimido de cosas ahí que no entiende, pero que bueno, ahí que las tiene que repetir de memoria. Bueno, no, lo que nosotros tratamos es que entiendan, cosa que el archivo zip, bueno, no exista o sea el menor posible. Está Adam Smith para finalizar. Adam Smith es bastante sencillo. Básicamente lo que dice Adam Smith es que el hombre se mueve de acuerdo a la utilidad. ¿Sí? O sea, que los hombres, el motor, la causa de la causa de nuestras acciones, ¿no? Es la utilidad. ¿Pero qué es utilidad para Adam Smith? El beneficio. El beneficio puede ser, sí, beneficio material, es decir, bueno, gano tanto dinero de esto, pero también puede ser un beneficio de otro orden, ¿sí? Puede ser, gano prestigio. Pero el prestigio no me trae dinero, pero me trae una buena mirada social, una buena posición entre mis colegas, y entonces por ende me puede llegar a traer algunos privilegios, aunque no sea dinero. Gano una buena reputación. Puede haber otros beneficios que no son dinero. No todo beneficio es dinero, ¿sí? Pero sí, para Adam Smith el beneficio es la utilidad. Es una utilidad. Entonces todos los hombres perseguimos utilidades
individuales. Difícilmente hagamos algo, esta es la visión de Adam Smith, ¿no? Para esto hay que tener en cuenta que Adam Smith es el primer teórico del capitalismo y para algunos es el creador del capitalismo. Bueno, eso está en discusión entre los economistas. Lo que no está en discusión es que es el primer teórico del capitalismo. Entonces, yo busco un beneficio individual, un beneficio particular. Difícilmente haga algo para el beneficio de otro. Si hago algo para el beneficio del otro, entiende Adam Smith que es porque indirectamente me va a traer un beneficio a mí. Es decir, si yo, supónganse, agarro y participo de la candidatura de fulano, ¿no? Y reparto folletos y digo, sí, voten a fulano porque fulano esto, porque fulano aquello, no lo estoy haciendo desinteresadamente, me dice Adam Smith. O sea, lo estoy haciendo porque estoy buscando algún beneficio detrás de la candidatura de fulano, porque, no sé, porque si fulano llega a ser, supónganse, gobernador, estoy esperando que me dé un puesto, o estoy esperando que me dé, yo qué sé, una obra social, que me dé un plan, que me dé algo. ¿Sí? Estoy buscando un beneficio, no lo hago de manera gratuita, desinteresada. Si para Adam Smith no existen relaciones desinteresadas. De hecho, las relaciones entre los hombres, él las entiende como intercambio de servicios. O sea, yo te doy esto, vos me das aquello. O sea, como son relaciones comerciales. ¿Sí? O sea, para Adam Smith, nuestra relación, o sea, yo profesora, ustedes estudiantes, es que ustedes necesitan un docente, entonces, bueno, yo les doy la tutoría, y yo qué beneficio recibo. No lo recibo en este caso directamente de ustedes, sino que lo recibo de la universidad que a mí me paga el sueldo. ¿Sí? Entonces, bueno, yo les doy esto, ustedes no me dan a mí, pero me da a mí la universidad otra cosa, hay un intercambio de servicios. Y a su vez ustedes cuando pagan los impuestos les llega el dinero a la universidad. Vamos así a hacerla bien simplita, ¿no? La cosa. Hay un intercambio de servicios. ¿Sí? Un buen ejemplo de intercambio de servicios es un capítulo de la familia Ingalls o la pequeña casa en la pradera, como lo conozcan ustedes, la misma serie, donde el padre de la familia, Charles Ingalls, quería hacerse el granero. Se le venía el invierno y quería hacerse el granero para que no se le mueran los animales. Y no tenía plata para comprar la madera. Entonces decide trabajar en el aserradero del pueblo, y a cambio de su trabajo no va a obtener dinero, sino que va a obtener maderas. Bueno, hay un aumento en el dinero de las maderas, no sé qué ocurre, la cuestión es que él tiene que trabajar más tiempo para obtener la misma cantidad de madera que la que había arreglado inicialmente. Ahí hay un intercambio de servicios. El dueño del aserradero necesitaba a alguien que trabajara en X tareas y él necesitaba las maderas. Entonces hacen un convenio, un contrato. Trabajo tanto tiempo, me das tantas maderas. En ese intercambio de utilidades, entiende Adam Smith, que siempre hay uno que obtiene mayor plusvalía que el otro. Es decir, siempre hay uno que obtiene mayor utilidad, mayor ganancia que el otro. Y hay alguien que saca mayor rédito. Pero según Adam Smith, nunca puede ser de tal manera, ese desequilibrio, digamos, en los réditos, en la ganancia, de tal forma que uno obtenga toda la ganancia y el otro no obtenga ninguna. Siempre aún el que obtiene menor ganancia se beneficia, porque si no, no accedería. Es mal comparando lo que ocurre a veces cuando uno cierra un trato laboral donde, supónganse, voy a dar cifras irrisorias. Pero supónganse que a uno le proponen un trabajo y uno espera ganar por ese trabajo 10.000 pesos. Y el empleador te propone 8.000 pesos. Entonces vos ahí evaluás. Si vos agarrás viaje, supongamos, yo esperaba ganar 10 y me dan 8, es porque significa que de alguna manera me está sirviendo. Sí, me está sirviendo o porque no tenía nada de trabajo y entonces, bueno, antes que nada, a 8, está bien, de 8 a 9 hay una diferencia, pero tal vez no sea tanta y entonces me sirve igual. O bueno, estoy en un trabajo donde me están pagando menos y en este me pagan eso y me sirve. O también puede ocurrir que no acceda al trato porque, supongamos, tengo un trabajo donde me pagan 6.000, ¿no? Pero yo trabajo 3 horas nada más. Y estos pretenden que trabaje 8 y trabaje 12 horas. Entonces, cuando sacas la cuenta, o sea, sí, hay 2.000, ganaría 2.000 más, pero estoy trabajando el doble. Entonces, si por ahí, si no estoy muy necesitada de esos 2.000
de dinero, bueno, por ahí sigo trabajando con el de 6.000 y sigo buscando algo nuevo. ¿Sí? Entonces, lo que dice Adam Smith es que aún la parte que está menos beneficiada en el trato, si lo toma el trato es porque de alguna manera le sirve, ¿sí? Le es útil. Estás trayendo una utilidad, porque si no estás trayendo una utilidad, no lo va a agarrar. Y para finalizar Adam Smith entiende que las naciones progresan porque hay una distancia entre ricos y pobres. ¿Sí? Cuanto mayor es la distancia entre el rico y el pobre, o sea, cuanto mayor es la distancia de la brecha entre los ricos y pobres, más prospera un país, según Adam Smith. La idea del engaño pichanga es el siguiente. Adam Smith entiende que si yo, supónganse en el 2000, soy pobre, ¿no? En el 2000, gano 100 pesos y el rico gana 1000, el rico me lleva a mí una proporción de 10, ¿no? O sea, gana 10 veces más que yo. Estoy a 10 puntos, no sé cómo denominarlo económicamente, ¿no? Pero estoy a 10 pasos, ¿no? De tener la plata que tiene el rico. Hay una brecha entre el rico y yo. Pero en el 2020 o 2021, si yo ganaba 100 en el 2000, supónganse que gano, en vez de 100, gano 1000. Entonces yo me enriquecí, porque ahora gano lo que ganaba el rico antes. Pero resulta que el rico de antes no gana 2000 o 10.000. ¿Sí? Donde seguiría, a ver, sí, 10.000, donde seguiría siendo la misma proporción. El rico ahora gana 100.000 o gana 1.000.000. O sea, el rico es a su vez cada vez más rico. En proporción al pasado soy más rico, pero en proporción al rico soy más pobre. Entonces, para él, el progreso de las naciones se da en esta brecha, donde el pobre se enriquece, pero el rico se enriquece muchísimo más, al punto que el pobre nunca lo puede alcanzar. Por eso, la meritocracia es una mentira. O sea, no es que la meritocracia sea una mentira. ¿Cómo decirlo? La manera en que se ha utilizado en Argentina la expresión meritocracia es que si trabajás, bueno, vas a progresar y vas a ganar más dinero, y es relativo. O sea, sí, si trabajás vas a ganar más dinero que si no trabajás, eso desde ya. Pero el hecho es que la clave de ganar mucho dinero no está en lo que trabajo, está en otras cuestiones. Ahí es donde se habla deformadamente del término meritocracia, ¿sí? Porque en realidad meritocracia es otra cosa, pero acá, bueno, se le dio ese contexto. ¿Sí? Es ahí donde se dice, con ese contexto deformado de la palabra de meritocracia, se dice, bueno, la meritocracia es una mentira. ¿Sí? Porque es verdad, o sea, porque no depende necesariamente del trabajo mi progreso. Obviamente que si no trabajo, o sea, de trabajar y no trabajar, voy a progresar si trabajo. Pero no depende exclusivamente del trabajo mi progreso. Hay otros factores en los cuales no me voy a meter. Pero bueno, Adam Smith sostiene esta idea, ¿no?